El arribo de grupos españoles a nuestro continente generó una ola de intercambios que marcaron las culturas alimentarias de pueblos europeos y originarios. Así como de su población mestiza, la vid fue una de las especies vegetales incorporadas desde temprano, principalmente debido a la preponderancia que tenía el vino en la cotidianidad de los peninsulares. La carta enviada por Pedro de Valdivia al rey Carlos V el 4 de septiembre de 1545 desde La Serena, agradeciéndole el envío de vino y expresándole la importancia que tenía para celebrar misa y asegurar su abastecimiento, constituye uno de los primeros registros escritos del consumo en este territorio. Fueron múltiples los intentos de cultivar vides en América Latina y específicos los lugares donde pudo crecer y permitir una producción adecuada a los requerimientos de los grupos colonizadores. El territorio comprendido entre el Itata y el Biobío fue escenario de una vitivinicultura intensa. Posteriormente, comenzaron a reproducir este y otros cultivos del Mediterráneo, como trigo y olivos, para luego traspasar grandes extensiones a la congregación jesuita. Estos implementaron diversos cambios, apuntando a una embrionaria tecnificación en la elaboración y conservación de mostos. A lo largo de sucesivas generaciones, las prácticas vitivinícolas fueron apropiadas por la creciente población mestiza en la producción de chicha, chacolí, vino y aguardiente, tanto para su consumo como para su comercialización en los antiguos centros mineros, en embrionarios centros urbanos o hacia la frontera con el Wallmapu. Más tarde, con el advenimiento de la independencia y el posterior impulso industrializador, los bienes producidos por el campesinado de esta región histórica eran trasladados hacia el puerto de Tomé, desde donde se transportaban a otras regiones del país y el extranjero. Aquí, el vino y el aguardiente constituyeron uno de los productos principales en la actividad comercial de entonces, generando un ciclo productivo que posibilitó una vida campesina de la que aún existen testimonios y reminiscencias. Bueno, me acuerdo perfectamente el trabajo que se hacía de las viñas cuando yo tenía aproximadamente entre 8 o 10 años. También recuerdo un poco más niña aún cuando era más chica, que se cosechaba la uva y había para pagar trabajadores, gente de afuera, porque es un trabajo que hay que hacerlo con mucha gente. Lo primero que se hacía con la primera cosecha de la chicha de loma era invertir para el gasto del año de la alimentación, la vestimenta, los cuadernos y todo lo que implicaba para la familia, que éramos nosotros una familia muy numerosa, fuimos nueve hijos. Entonces íbamos a una escuelita chica, pero igual había que comprar cuadernos, zapatos, ropa y la alimentación de la casa para el año. Se compraba el azúcar, el aceite, la sal y todo lo que implica abarrote para el año, casi para el año, con la primera cosecha, como le digo, y la venta de la chicha dulce. Después venía la venta del vino de loma. Entonces había como vivir y se podía vivir más holgadamente en comparación a la situación que estamos atravesando ahora actualmente. Mi padre en esos tiempos se producía la materia prima que era el vino o el jugo de uva, chicha, ¿cierto? Y se iba a entregar a Chillán. Y en ese tiempo él iba con una carreta con alrededor de 400 o 500 litros de producto y él traía de vuelta en su carreta los víveres para un año. Entonces, de esa manera uno puede sacar una relación cuánto valía el producto en esa época. Hoy día, si yo voy a Chillán y quiero vender 500 litros de materia prima, sea de vino o de chicha, y yo creo que no traigo 20 kilos de azúcar con eso. Y en ese tiempo
Él traía azúcar, café, la hierba para el mate, la sal, arroz, un queso como de un calibre como de medio metro. Entonces eso es para graficar la diferencia del poder adquisitivo que tenía la materia prima en esa época. El territorio que se extiende desde la cuenca del Maule hasta el Biobío ha tenido una vitivinicultura distinta a la que caracteriza la zona central del país. Esta tierra, alguna vez controlada por descendientes de encomenderos españoles y migrantes convertidos en empresarios, ha visto un cambio. Su inclinación vitivinícola respondió a la tendencia oligarca del siglo XIX de tener vides y financiar la elaboración de vino con etiquetas que señalaran sus apellidos, en un intento por imitar a familias francesas adineradas, adoptando sus hábitos y gustos expresados en la incorporación del modelo vinícola francés, con sus variedades de uva y métodos de vinificación. Mientras esto ocurría, en los valles circundantes de los ríos Itate y Biobío, se desarrolló una actividad vitivinícola protagonizada por comunidades campesinas. Ajena al latifundio, esta vitivinicultura estuvo estrechamente vinculada a la subsistencia familiar con la participación de bodegueros y comercializadores locales que gestionaban el envío de vino a diversas zonas o distribuyéndolo en centros urbanos cercanos. Sin embargo, la entrada en vigencia de los tratados de libre comercio, el incremento de las exportaciones y las ganancias de las empresas del rubro, así como la expansión de sus operaciones, representaron el inicio de diversos cambios en esta actividad. Empezaron a ofrecer un buen precio por la uva, ¿no? Y ahí ya la gente se entusiasmó con estos precios porque les salía cuenta. Hacer vino les complicaba más, de todas maneras, había que tener buena vasija, madera en esos años, donde había que mantenerla, hacer un buen mantenimiento, porque de lo contrario los vinos se echan a perder rápido, y el vino país era no de mucha dura. Entonces empezaron, como le digo, a ofrecer un buen precio por la uva e hicieron desaparecer los locales, los compradores locales que hacían sus vinos. Desaparecieron y quedaron ellos empoderados comprando las uvas y pagando un buen precio. Ahí todo el mundo ya al principio se manejó bien durante un cierto tiempo, pero después de a poco nos fueron teniendo en sus manos y bajándonos el precio hasta llegar a estas épocas en que ahora estamos totalmente quebrados, la gente está arrancando sus viñas y se sienten desmotivados, no solo desmotivados, sino que no pueden trabajar las viñas, no les da porque se pagan bajo los costos de producción. O sea, lo que nosotros invertimos en trabajo, en abonos, en la forma en que hay que trabajar las viñas, no nos da. Desde el punto de vista de la rentabilidad era mucho mejor vender la uva que hacer el vino. Entonces, ¿qué es lo que ocurre al año siguiente? Que empezaron a bajar el valor. De a poco, digamos, el siguiente, tercer año, bajaron póngale usted a 300 pesos, después a 200, y es tanto así que hoy día la industria paga 60 pesos por kilo de uva el año 2017, si no me equivoco, y era un precio, pero eso fue, digamos, el acabo de la crisis total de los viñateros. Ahí mucha gente arrancó sus viñas y eliminaron sus viñas. Y bueno, hay muchos que la mantuvieron, digamos, pero por mantener, digamos, el trabajo, digamos, que cada familia hacía, porque es un trabajo de familia. El tema de los viñateros, los pequeños productores de uva, es un trabajo de viñateros, de familias, de pequeños productores. Entonces, ellos mantuvieron su forma de trabajo, porque tampoco pueden reconvertirse de un día para otro. Es imposible para nosotros reconvertirnos en esta zona, por el tema del agua, por el tema de los recursos, por una serie de factores, digamos, que afectan a los pequeños viñateros. Aquí nada nos va a solucionar el problema. Cualquier otra cosa que no arregle los precios de la uva, cualquier cosa que no sea eso, no nos sirve, porque son parches.
son parches, no nos sirven. Que nos diga que nos asociemos, porque todos estos subsidios de las asociaciones, de las cooperativas, es solamente subsidio para la gran industria. No es un subsidio para nosotros, no nos sirve. De acuerdo con la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, las empresas vínicas chilenas son de las más favorecidas con la política comercial de los últimos 30 años. El incremento en sus ventas ha sido vertiginoso y su capitalización es ostensible, sobre todo desde la entrada en vigencia de cláusulas de diversos acuerdos comerciales que las han dejado exentas de pago de aranceles por la entrada de sus productos en múltiples países. Junto con ello, estas firmas son permanentes destinatarias de recursos a través de subsidios a la innovación de Corfo y exenciones impositivas por la Ley de Incentivo Tributario a la Inversión Privada en Investigación y Desarrollo. Solo con la implementación de estas políticas, el Estado les ha asignado a estas empresas y su entidad gremial más de 20.000 millones de pesos desde el año 2012 hasta el 2022. Ante los reclamos de las organizaciones de viñateras y viñateros, una de las respuestas entregadas por organismos como INDAP ha sido incentivar la conformación de centros de acopio o poderes compradores a cargo de un número reducido de personas, denominándolas empresas asociativas, sin que ello represente un mejoramiento en las condiciones de comercialización de la uva, pues pagan el mismo precio que el resto de empresas vinícolas. Pero aquí INDAP lo único que ha hecho es llevar a los centros de acopio, cuando en los centros de acopio jamás pagan lo mismo cuando pagaba Conchito, cuando recién llegó. Entonces más encima está siendo subsidiado con otros impuestos, porque con otros impuestos subsidian los centros de acopio. Entonces, ¿cuál es la gana que nos paguen menos? Y que más encima ni siquiera publican los precios, porque aquí mismo el centro de acopio ya se abrió. Y empiezan a recibir el lunes. Y el SAC le tiene que publicar los precios 8 días antes. Y todavía no tienen los precios publicados. Y así pasa con los centros de acopio, tanto Guillón, Bulne, de todos lados. Entonces a nosotros no nos sirven los centros de acopio, porque aquí lo que ganan, ¿qué son? Y más encima nos descuentan a nosotros 20 pesos por kilo de uva, po. O sea, si el kilo de uva le pagan 80, nos descuentan 20. O sea, quedamos nosotros con 60 pesos. Y si nos pagan 80 por la blanca o 100, nos descuentan 20 y quedamos con menos. O sea, de ese flete nos descuentan a nosotros. Ellos no gastan eso. Y así que el centro de acopio o los centros de acopio que hay a través de todo el Valle de Itata no es nada la de ganada para los pequeños viñateros. Todo lo contrario. Nosotros pagamos, tenemos que ir a la uva. Como le digo, la pavita está echadita con los huevos para los grandes de la industria. Por ejemplo, tenemos el caso de Odepa, ¿cierto?, que tendría que estar publicando los precios del mercado internacional para que nosotros tengamos una herramienta como a decir, mire, ¿sabe qué? El vino subió, por lo tanto las uvas van a estar un poquito mejor este año. No lo hace ese organismo, que está obligado por ley a hacerlo. Entonces, nos obligan a nosotros a insertarnos en el mercado fácil, digamos, a este mercado que viene y se instala en la zona y que nosotros no tenemos otra oportunidad de entregarle en el momento que ellos digan y como esté la uva en ese momento. Porque la uva es una fruta que tiene un tiempo. La uva en un mes, o sea, estoy hablando del 20 de marzo al 20 de abril, si la uva no se cosecha, se remadura, y viene una lluvia y prácticamente que la lluvia y uno pierde toda la cosecha. Entonces está obligado a vender al precio que venga el último tiempo. Aquí ha quedado mucha cantidad de uva botada porque no ha habido gente, no ha habido plata para cosechar y no sale a cuenta, hablando de cantidad de kilos de uva. El año pasado aquí en Florida le han quedado alrededor de unos 15.000 kilos de uva que quedaron botados porque no era rentable de cosecharlo, no había gente para cosecharlo.
y los precios eran muy bajos. La gente joven se ha ido, ha emigrado hacia la ciudad a hacer otras cosas, algunos han estudiado, no sé, pero no tenemos mano de obra, somos pura gente mayor las que estamos trabajando en las viñas y nos duele que nos lleven nuestro trabajo, nosotros enfermos tenemos que estar en la viña porque no queremos dejarla botada, porque nos da pena ver cómo nuestro trabajo se hunde y el Estado de Chile nos abandona de distintos lados. Porque esto no es de ahora, es de los distintos gobiernos. De los distintos gobiernos, lo recalco, porque considero que aquí ha habido una falta enorme de voluntad política de solucionar los problemas. Creemos que unos 10 años más ya las viñas se van a terminar y lo hemos estado dando cuenta así porque desde los años más o menos 70, Florida tenía alrededor de 800 y tantas hectáreas. En el censo 2007 ya Florida tenía alrededor de 334 y en el 2022 ya Florida tiene 148 hectáreas. Y eso también ha venido por el tema de las forestales. Las forestales, por los subsidios, la ley 701, donde entregó tanto subsidio al Estado para forestar y lo sigue haciendo de una y otra manera. Y eso de había en Viña prácticamente hasta hoy día forestada de pino, donde ha venido la escasez de la agua, y grandes incendios, grandes pérdidas, y eso lo asume todos los estados, porque la gran empresa y no se preocupa prácticamente de nada, ellos no hacen ni cortafuegos ni nada, y lo han venido a quitar las aguas, porque saben que lo que es forestal, lo que es eucalipto, chupa mucha agua. La actividad viñatera y vitivinícola de este territorio se ha sostenido por la sola porfía de quienes la realizan. Son múltiples los factores adversos a la sostenibilidad de su trabajo, sin que se hayan implementado políticas correctivas y protectoras para las miles de personas dedicadas a él. A la escasez de agua provocada por el excesivo consumo de plantaciones forestales y de monocultivos agroindustriales, se suma la demanda propia de la multitud de parcelas vendidas hasta ahora, reductos de media hectárea, donde una cantidad indeterminada de personas consume agua y deposita sus residuos en las mismas napas de donde la extrae. Por otra parte, la contaminación provocada por la aplicación de agrotóxicos en la industria forestal y agroindustrial también ha sido un foco de degradación en la producción vitícola. Estas situaciones se suman a la ausencia de normas y una fiscalización que garantice la reproducción de la actividad viñatera. Junto a la degradación ambiental y la desregulación de los precios de la uva y el vino, también resulta particularmente perjudicial la adición de agua al vino, legalizada el 2019, permitiéndole a grandes viñas abultar el volumen de los mostos, así como comprar la uva en avanzado estado de deshidratación con menor peso y mayor concentración de azúcar, pagando menos por ella. La Coalición Nacional de Viñateros y Viñateras ha intentado de forma persistente cesar estas prácticas. Actualmente levanta la demanda de que se establezca lo que ha denominado la cotriza del vino. Por cotriza del vino, las y los viñateros aluden a la comercializadora de Trigo Sociedad Anónima, una empresa pública que opera como un poder comprador de trigo y otros cereales con el propósito de regular su precio, brindando protección a sus productores ante eventuales distorsiones o abusos ejercidos por grandes compradores. En una reunión en la comuna de San Nicolás, ¿no es cierto?, con las autoridades regionales, comunales e interregionales también, donde acordamos, ¿no es cierto?, que queríamos una cotriza del vino. Para el bien de todos en general, de todos los viñateros, porque queríamos que por intermedio del Estado, ¿no es cierto?, se pudiera comprar la uva, pudieran pagar precios justos o referenciales, que significa, ¿no es cierto?, que paguen los costos de producción y quede con algo de ganancia el campesino, el productor. Pero esto a la vez es que reflejen los precios que se le pagan en el extranjero a los grandes exportadores.
No. El beneficio sería para en general para todos y que el Estado vinifique y exporte y comercialice, ¿no es cierto?, para que haya quien pueda competir, ¿no?, con estos peces grandes que realmente no tienen competencia y ellos hacen lo que les da la gana. Entonces necesitamos, pero urgente, la cosecha del vino, que creemos que va a ser una solución para especialmente para los más pequeños. Desde esta perspectiva, una institución como esta podría aportar en corregir las desastrosas condiciones en que deben vender su producción. Y, si bien las autoridades políticas nacionales se han rehusado a responder a esta iniciativa, es relevante consignar que una medida similar ya se implementa desde hace bastante tiempo en la provincia argentina de Mendoza, donde el gobierno provincial tiene la facultad de comprar a pequeños productores vitivinícolas su materia prima, fijando un precio base al cual el empresariado vínico se debe ajustar. El vitivinicultor Javier Caravaglia nos explica cómo funciona este mecanismo. Yo integré una asociación de productores que se llamaba APA, Asociación de Productores en Acción, durante varios años, y después se disolvió y pasé a otra asociación de productores que se llama PROEM, Asociación de Productores del Este Mendocino. Cambiamos por ahí la temática, porque la otra se llamaba APA, era Asociación de Productores en Acción. Íbamos muchas veces al choque, al enfrentamiento con los distintos gobiernos, cortes de ruta, qué sé yo. Con esta otra asociación como que cambiamos un poco el enfoque y tratamos de ir al diálogo. Y la verdad que nos va bastante bien. Somos una de las tantas instituciones que hay de viñateros, porque hay otras entidades más en la provincia de Mendoza y algunas también un par de instituciones en San Juan. Y la verdad que somos prácticamente, te podría decir que somos los referentes de la vitivinicultura. Somos la asociación que más nos escucha los distintos gobiernos provinciales. Incluso nos escucha más que el gobierno sanjuanino a las instituciones que tienen ellos en su provincia, ¿no? Somos escuchados y en conjunto ya venimos realizando en estos últimos años, junto con el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, se trabaja en conjunto con personal del INTA para llegar a un costo de producción de uva, ¿no? Entonces, en base a ese costo, por variedades y por zonas, después hacemos reuniones con el gobierno provincial, le llevamos los costos estimados y en base a eso se fija un precio base por la uva, ¿no? Eso se hace en el mes de febrero, cercano prácticamente a la cosecha. No se puede hacer mucho tiempo antes, porque ¿qué pasa? Tenemos tanta variación inflacionaria en este país que por ahí si lo presentamos un par de meses antes nos quedamos cortos después. Y somos escuchados por distintos gobiernos provinciales. Por ahí hablamos con personas que están con el ministro, con los que están a cargo de Agricultura de la provincia, y por lo general somos apoyados. Así que por ahí no les convence mucho a las grandes bodegas todo esto, pero el gobierno provincial ayuda mucho al productor en ese sentido. Así que cuando ven que los números no están acordes de los costos que nos pasa el INTA con lo que nos está ofreciendo las bodegas, las grandes empresas, sale a intervenir el gobierno mediante una compra de uva. Es de gran ayuda que intervenga el gobierno en ese sentido, no platico. Con harina, tomo y doy al 100. Sin chicha yo no vivo, eres mi lagüen. Sáquele primero mi huellanegüen. La comparto con los panza, peñicilamín. Al sur del Bío Bío tú la encontrarás. Herencia de mis ancestros que no voy a dejar. Una chupilquita para... Harinados del Sur es una feria que convoca a productores y productoras de vinos puros del Bío Bío y el Valle del Itata
con uvas libres de agroquímicos y con una mínima intervención. Estos vinos son una alternativa viable frente al modelo industrial que explota a la pequeña agricultura y arrasa implacablemente con las viñas históricas de campesinos y campesinas. Además, estos productores y productoras apuestan por el comercio justo, que les permita tener un manejo limpio de las viñas y resistir al sistema extractivista que pone en riesgo su patrimonio. Lo principal es poner en foco, recuperar todo lo que se ha perdido a través de la agricultura tradicional, a través del mal uso del suelo por las forestales, a través también de educar a la gente, o sea, para unir todos nuestros actores necesitamos algo que, cierto, una todo esto. Y creo que el vino puede ser un tremendo enlazador de todo, o sea, de la naturaleza, del agua, de nuestros ríos. O sea, si tú lo piensas, sin el río Itata y sin las cuencas que están alrededor de todo este valle, la viticultura que nosotros tenemos de secano no se podría sostener. Entonces, si pensamos a futuro, ¿qué pasaría si todo esto se seca? O sea, vamos a tener que implementar riego, cosa que no queremos, ¿cierto? O sea, yo creo que estamos en un punto crucial de la vida incluso de nuestros campesinos en que podemos hacer un retroceso de esto, podemos hacer un retroceso de la sequía, podemos hacer una regulación ahora de los suelos, que si bien es muy fuerte lo que sucedió, que se quemó todo, pero quizás este es el impulso para poder ya regularizar esto. Me gusta hablar de Estado, porque el Estado somos todos. Hoy día tiene que poner las lucas en los pequeños productores, o sea, no es posible que pasemos por afuera de una línea gigante, vamos a decir nombres porque no hace falta, digamos un cartel de financiamiento de riego donde el Estado le pone 200 millones de pesos. Si necesita lucas, que vaya al banco. Pongamos esas lucas en la pequeña viticultura, en el viticultor que necesita restaurar su lagar de Raulí para seguir haciendo vino tradicional chileno con un valor agregado, en el viticultor que perdió la bodega centenaria, que heredó de su abuelo, que tiene más de 100 años, o en el viticultor que está intentando trabajar con araes, con una viticultura regenerativa, su viña de más de 200 años, que heredó también de su abuelo, con ellas lucas ahí. Yo creo que es importante educar, que la gente hoy día aprenda a diferenciar que lo que nosotros hacemos tiene no solo un valor ecológico y humano, sino que también un valor nutritivo. Hay mucha gente hoy día que está buscando alimentos saludables, que también busquen la bebida saludable. Comer y beber de forma sana es muy importante. Yo diría que controlar sí, regular sí, pero ahora el arma más poderosa es educar. Concientizar a los consumidores, que la gente deje de comprar la masa que se vende en el supermercado, que ese vino barato, hecho por máquina, más que por humano, cosechado por máquina, molido por máquina, embotellado por máquina, con un montón de químicos, y compren un vino cultivado a mano, cosechado a mano, molido a mano, embotellado a mano, con nada de químicos. Eso es alimento. El vino es un alimento más. Bienvenidos a la magia del sur, véngase por carreteras extranjeras, verás vacas overas muy lecheras. Ante el poder casi absoluto del gran empresariado, los vitivinicultores y vitivinicultoras de la región no solo advierten los perjuicios del incumplimiento de las escasas normas existentes o de su ausencia, también aseveran que la implementación de políticas coherentes con un plan de protección y potenciamiento de la vitivinicultura campesina, como la cotriza del vino, posibilitaría contribuir a la subsistencia y la reproducción de la vida en los campos de esta región histórica, como hasta antes de la imposición del neoliberalismo. Que sean felices allá en el otro lado. Todo lo que fue muerto, cortado y contaminado. Tomé fotografías a todos los ductos y aguas servidas que se van por la corriente de ese río, visitando a salmoneras y pesqueras en el inverso recorrido. Quien dice que está bien o quien dice que está mal. Tanta tierra fértil, triste, convertida en forestales. Tales inversiones con millones de hectáreas y esa napa subterránea ya no tiene ni agua. En verano va más seca que un camello con caña. Violencia ambiental, instalan su hidroeléctrica para su capital, la élite empresarial y comercial.
La magia del sur, la magia del sur. Bienvenidos todos a la magia del sur. La magia del sur, la magia del sur. Bienvenidos todos al sur. La magia del sur, la magia del sur. Bienvenidos todos a la magia del sur. La magia del sur, la magia del sur. Bienvenidos todos.